Algunas escenas fueron reconstruidas y algunos de los nombres fueron cambiados. Durante más de una hora, los cazadores de tormentas persiguieron a un asesino aterrador que arrasaba con la zona rural de Oklahoma. Bien. Es un gran tornado y se dirige directo a Oklahoma City. Se dirige con rumbo al noroeste y más de 1 millón de personas están en su camino. La amenaza era inminente, una amenaza que tal vez nunca habían experimentado. Mientras asolaba vecindarios enteros, los socorristas procuraban salvar a los que estaban en peligro. Sabía que estaban muriendo personas, no sabía cuántas, pero sabía que morían. Cuando la naturaleza desata toda su furia bajo tierra, es el único lugar seguro para sobrevivir a un tornado F5. Zona de peligro. Zona de peligro. Nido de tormentas. Cada año, terribles tormentas azotan a Oklahoma desde marzo hasta julio. Tormentas eléctricas que pueden ser el preludio de algo mucho más peligroso. Tornados. En la tarde del 3 de mayo de 1999, en el Servicio Meteorológico Nacional de Oklahoma, el meteorólogo David Andra estaba preocupado porque las imágenes satelitales revelaban una gran tormenta que estaba en gestación. Vimos en el radar características que sabemos que están asociadas con las tormentas supercelda y estos son los tipos de tormenta que producen los mayores tornados. Advirtió que tenía suficiente tiempo para divulgar una alerta de tornado. Alerta de tornado en efecto hasta las 7 p.m. para el condado de Oklahoma. La tormenta se mueve hacia el sudoeste y debería llegar en unos 15 minutos aproximadamente. En un día tan caluroso, pocos habitantes de Oklahoma estaban preocupados por la posibilidad de un tornado. Sin embargo, la amenaza de una gran tormenta fue mencionada en las noticias de las 4. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Soy Kelly Ogle. Soy Robin Marsh, gracias por acompañarnos. Tenemos una alerta meteorológico en Oklahoma en este día. Gary, desde el Servicio Meteorológico con las novedades. Gracias, las condiciones son bastante propicias para el desarrollo de una fuerte tormenta. Es más, se están gestando algunas ahora y tendremos amenaza de fuertes tormentas, granizo y algunos tornados esta tarde. En el vecindario de Green Bear Lake, al sur de Oklahoma, Cecilia Bogan, una maestra de escuela, y su madre Bobby acababan de llegar de su trabajo. Bobby estaba concentrada calificando unos exámenes, mientras Cecilia estaba revisando su correo electrónico. La TV estaba encendida en las noticias, pero Bobby y Cecilia no le prestaban mucha atención. Era solo un murmullo de fondo. Lo vemos por radar, allí lo tienen. Gary England es el meteorólogo más conocido de Oklahoma. Hacía más de 25 años que presentaba el informe del clima. Val te hablará. De acuerdo, te escucho, Val. Aún con última tecnología del radar Doppler, no podían estar seguros de que el tornado fuera a tocar tierra. England se puso en contacto con el rastreador de tormentas Val Castor para que fuera a sus ojos y oídos. No existe un radar que pueda decir si un tornado tocó tierra, pero tenemos a alguien allí a quien llamar y con quien hablar por radio. Por ejemplo, Val Castor es uno de los nuestros. Podemos preguntarle qué ves. Es algo esencial. Después de las 5 de la tarde, Val vio su primer tornado cerca de la pequeña ciudad de Cyril, a 125 kilómetros de Oklahoma. Estuvimos allí antes de que se gestaran las primeras tormentas y vimos surgir la primera ese día. Vimos cómo crecía y cómo se agravaba y luego desató un par de tornados. El trabajo de Val era dar a Gary en el servicio meteorológico datos precisos para mantener al público informado. Dime qué ves, Val. Más de 1 millón de personas estaban directamente en el camino de la tormenta que avanzaba.
La mayoría ignoraba aún la rapidez con la que aumentaba el peligro. Tranquilícense, mantengan la TV encendida, los mantendremos informados. Observemos ahora las imágenes, los detendremos aquí. La tormenta se desarrolla rápidamente. Al sudoeste de Oklahoma, John y Dixie Simansky planeaban una tranquila velada juntos en su hogar. La TV estaba encendida en el canal 9 de Gary England, pero ni a John ni a Dixie les preocupaban las noticias. No sabía mucho sobre tornados. Soy de Nueva York. Cuando me mudé aquí me llamó la atención cuando daban una alerta por TV. Me puse nervioso las primeras veces, pero luego me acostumbré. Y por eso supongo que me volví confiado y luego no les presté demasiada atención. De acuerdo. Actualización. ¿Qué tienes, Val? De acuerdo, por lo que veo, esta cosa se organiza rápidamente. La rotación se tornó mucho más fuerte. Probablemente estamos a unos 1200 metros de ella. Gary, tenemos un tornado que tocó suelo. Está a 3 kilómetros al oeste de Chickasha, moviéndose al noreste. Justo después de las 5:30 de la tarde, las condiciones climáticas empeoraron. Un gran tornado descendió cerca de la ciudad de Chickasha, a 70 kilómetros al sudoeste de la zona metropolitana. Ahora era un violento tornado categoría F2 de casi 500 metros de ancho. Cuando el tornado irrumpió en la pequeña ciudad, tomó por sorpresa a sus habitantes. La escala de Fujita es empleada por los meteorólogos para medir la intensidad de un tornado, examinando el daño que causa en las estructuras construidas por el hombre. Un F2 es un tornado con vientos que rondan los 250 kilómetros por hora. Eso parece. De acuerdo. Para Val Castor fue el primer indicio del monstruoso tornado que pronto aterraría a Oklahoma. Chickasha aproximadamente a 3 kilómetros. Después de que vimos el tercer tornado, supimos que probablemente esta tormenta estaba creciendo. Pero tan rápido como comenzó, el tornado se disipó. Eso no era un buen indicio, según el meteorólogo Gary England. El movimiento de la tormenta madre. La tormenta principal era hacia el noreste. Cada vez que giraba, se hacía más fuerte y luego se debilitaba. Cada vez que volvía a fortalecerse, este se volvía mayor. Val transmitía al canal de televisión las fotografías de la tormenta que se aproximaba. Por medio de un sistema de posicionamiento global, podía proporcionar la ubicación exacta del recorrido de la tormenta. Sí. Estas fotografías eran luego transmitidas en vivo a los televidentes de toda Oklahoma. Val, infórmanos si esta cosa comienza a descender de nuevo porque regresaremos. Después de que el tornado se disipó, se formó una nueva pared de nubes. La pared de nubes era mucho mayor y tenía una rotación sumamente fuerte. En ese momento supimos que sería un gran tornado. Scott Branscombe, paramédico de reserva de la Fuerza Aérea, procuró ignorar el alerta meteorológico y disfrutar de una tranquila cena con su familia. Lo recuerdo perfectamente. Mi madre y mi hermana estaban más preocupadas que mi padre y yo por la tormenta. Pero yo no lo estaba demasiado. Es Oklahoma, es mayo, hay tornados constantemente. Uno se acostumbra cuando vive en Oklahoma. En cuestión de minutos se gestó otro tornado. Tierra y partículas fueron succionadas y lentamente fue formando una estela de destrucción. ¡Cielos! Esto es absolutamente sorprendente. Está arrojando fragmentos por todo el lugar. Si el tornado proseguía su curso actual, haría un impacto directo en Oklahoma. Como dije, está arrancando las cosas de cuajo. El embudo es pequeño, diría que no tiene más de 100 metros. Pero puedo decirles que aquí en Oklahoma Central deben tomar precauciones de tornado. Sabemos que en este momento tenemos 2 tornados. Aunque Gary England aconsejaba a los televidentes que se refugiaran, Bobby y Cecilia Bogan seguían ignorando el peligro.
Val avanzaba por las carreteras rurales para mantenerse fuera del alcance del tornado. Ahora está a 2 kilómetros. A medida que se aproximaba, advertía su potencia mortal. Sí, nos estamos aproximando. Es enorme. Estoy en condiciones de asegurar que se trata de un F3, estoy seguro. Ahora era un violento tornado F3 con vientos que superaban los 320 kilómetros por hora. A medida que las imágenes eran transmitidas en vivo a toda la ciudad, el meteorólogo Gary England lanzaba un dramático alerta a los residentes del sudoeste de Oklahoma. Solo cuéntame al respecto. Una vez más les pido que tomen las precauciones de tornado. Bajo tierra es mejor y si no es así, si no tienen refugio subterráneo, vayan a la parte central de sus casas. Nadie podía estar totalmente seguro de hacia dónde se dirigiría el tornado. La gente era aún reticente a tomar precauciones. Puedo ver una grieta de claridad que se abre en el cielo. Tim Bailey, de 11 años, y sus padres iban rumbo a su hogar al sur después de un día de compras en Oklahoma. Ignoraban que se aproximaban las tormentas. El meteorólogo David Andra lanzó una alerta de tornado en un intento más de atraer la atención de la gente. El alerta de tornado fue lanzado como un esfuerzo para aumentar la conciencia del público. Era una situación sumamente peligrosa. Queríamos estar seguros de que todos sabían que la amenaza era inminente y que era una amenaza como quizá nunca habían experimentado. El personal médico se preparó de inmediato para la emergencia, según el Dr. Dale Hoskins. La información meteorológica fue excelente. Podíamos ver la magnitud del tornado en la zona de Chickasha avanzando hacia Oklahoma City. Sabíamos que venía. Y prepararnos para un gran número de víctimas era nuestra preocupación inmediata. Almohadas, cobertores, ropa, todo lo que puedan hallar para cubrirse y permanecer alejados de las ventanas. Este tornado es mortal. Deben estar bajo tierra para sobrevivir, ¿de acuerdo? Se mueve rápidamente. Finalmente los avisos del meteorólogo atrajeron su atención. Cecilia, mira eso, por Dios. Entonces advirtió que había un tornado a menos de 5 kilómetros de su hogar. Y granizo del tamaño de una pelota de béisbol a medida que avanza. Atención. Bobby dijo a Cecilia que debían ir al baño. Los tornados son mortales. Deben estar bajo tierra para sobrevivir. Busquen a sus niños. Tomen muchas almohadas, muchas mantas. Vayan a la tina. Tomen todos los recaudos. Repito, busquen a los niños. Tomen toda la ropa que puedan. En el vecindario del sudoeste de Oklahoma, la reiteración del alerta meteorológico y las llamadas llenas de preocupación de parientes finalmente hicieron reaccionar a John y Dixie Simansky. ¿En el baño o en el dormitorio? No lo sé. Nos percatamos de la gravedad del tornado cuando las noticias dijeron que si no se estaba bajo tierra, no se sobreviviría. Val Castor proseguía hacia el norte siguiendo la tormenta que ahora estaba a pocos kilómetros de las zonas residenciales. La policía bloqueó las calles al tránsito de civiles y Gary England advirtió entonces que se trataba de un F5. Tuve que decir algo para llamar la atención de todos, porque oían miles de advertencias. Sabía que debía decir algo para llamar su atención. Entonces dije, vayan bajo tierra. Es un tornado sumamente fuerte. Y recuerdo que pensé que muchas personas morirían. Oklahoma se preparó para recibir el impacto del tornado. Al promediar la tarde del 3 de mayo de 1999, una serie de tormentas Super Zelda generaron más de 12 tornados al sudoeste de Oklahoma. Pero el rastreador de tormentas Val Castor advirtió que estaba en presencia de un tornado que no podía ser ignorado. Muy bien, Jed. Déjame hablar con Gary. Transmitió sus inquietudes sobre el tamaño y velocidad del tornado directamente al meteorólogo del Canal 9, Gary England, quien estuvo transmitiendo minuto a minuto el acercamiento del peligroso tornado.
Gary entendió por el tono de mi voz que no se trataba de un tornado común. Era un gran tornado y era sumamente destructivo. Esa cosa no disminuye, es un gran tornado y se dirige directo hacia Oklahoma City. Mientras proseguía hacia el nordeste, el tornado pasaba por pequeñas ciudades y zonas rurales. Ahora se dirigía directamente hacia Oklahoma, donde vivían más de 1 millón de personas. Por desgracia para muchos habitantes de Oklahoma, era imposible hallar refugio bajo tierra. Aunque inicialmente tardaron en reaccionar, la maestra de escuela Bobby Bogan y su hija Cecilia se refugiaron en su baño. ¡Cúbrete! Todo lo que tuvieron tiempo de tomar fueron almohadas, y esta fue su única protección contra la tormenta inminente. Estamos a 800 metros al sur. En el vecindario del sudoeste de Oklahoma, John y Dixie Simansky se refugiaron en su armario. Bajo la superficie. Esperaron 5 largos minutos pegados uno a otro. Los avisos de la televisión indicaban que el tornado se dirigía hacia su hogar. Claro que sí. Dixie y yo nos dijimos cuánto nos amábamos y antes de que hiciera impacto comenzamos a rezar. Oh, todo saldrá bien, te amo mucho. En el transcurso de 30 kilómetros, mientras el tornado se desplazaba de Chickasha hacia Bridge Creek, adquirió casi 1,5 kilómetros de ancho. También evolucionó hacia la categoría más letal en la escala de tornados, un F5, con vientos de 500 kilómetros por hora. El tornado pareció alcanzar su máxima intensidad aproximadamente a 510 kilómetros por hora. Generalmente una señal en forma de garfio en el radar indica un tornado lleno de precipitación. En este caso estaba lleno de casas, escombros y automóviles que volaban. Fue una experiencia horrible porque sabía que estaban muriendo personas. No sabía cuántas, pero sabía que morían. A medida que las sirenas del tornado comenzaron a sonar a su alrededor, Scott Branscombe y su familia se percataron de que su hogar estaba en medio del paso del tornado. Sin sótano, sabían que lo mejor era refugiarse en el cuarto interno o en una bañera. Para cubrirse de los escombros que caían, Scott y su padre llevaron un colchón a la bañera. Simplemente fuimos todos dentro del baño. Estábamos preparados y listos para lo que pudiera suceder o no. Tomamos algunos recaudos. Tim Bailey, de 11 años, y sus padres regresaban a su casa cuando vieron el tornado. Salieron del automóvil y corrieron hacia un puente de la autopista, creyendo que era un lugar seguro para cubrirse de la tormenta. El tornado iba en zigzag mientras se dirigía a la ciudad, complicando un pronóstico que era en realidad acertado. Gary, Sí. estamos entre 800 y 1000 metros. Está directamente al norte de nosotros. Bien. Creo que ahora está en la interestatal. Tim Bailey se dirigió al puente en busca de refugio. Su madre lo protegió con su propio cuerpo. Resistió todo lo que pudo mientras el tornado estaba sobre ellos. Los vehículos de emergencias comenzaron a dirigirse a las zonas afectadas, pero era difícil determinar la magnitud de los daños que el tornado había dejado a su paso. Scott Branscombe y su familia temían lo peor. El rumor de la tormenta era ahora un estruendo ensordecedor. Bobby y Cecilia Bogan solo atinaron a cubrir sus cabezas con almohadas. Allí viene. Resiste.
A las 6:40 de la tarde, el enorme tornado azotó al vecindario de Moore. El remolino de partículas punzantes trituraba todo a su paso. Mientras cruzaba la carretera interestatal, el tornado de 1,5 kilómetros de ancho golpeó de lleno contra la nueva casa de John Szymanski. Cuando nos tocó sentí una fuerte sensación de viento y aire a nuestros pies. En ese momento supe que quizá tendríamos problemas. Estábamos en un cuarto interno. No había ventilación en el armario que proviniera desde el piso. Entonces nos percatamos de que la casa se estaba desmoronando, desintegrándose a nuestro alrededor. Cuando el enorme tornado finalmente llegó, la casa de los Szymanski explotó y la mano de su joven esposa se soltó de la suya. El 3 de mayo de 1999, un tornado F5 con vientos de 500 kilómetros por hora azotó la periferia de Oklahoma. Todo lo que se encontraba a su paso fue destruido. Para el cazador de tormentas Val Castor, era aterrador tener ante la vista un tornado de 1,5 kilómetros de ancho. Estábamos quizá a 800 metros del tornado. Miré por el parabrisas y en lo alto vi un objeto enorme. No sé qué era. Pudo haber sido un auto, pudo haber sido el techo de una casa. Estaba directo sobre nosotros a unos 800 metros arriba. Atravesó la carretera interestatal dejando una estela de muerte y destrucción a su paso. Nadie había visto nada similar antes. Tampoco el meteorólogo David Andra. Fue la primera vez que puedo recordar que sentí personalmente miedo por mi familia o mis amigos que pudiesen estar en el paso de ese violento tornado. Los socorristas se percataron de lo violento y peligroso que era. ¿Alguien está herido? Tenemos Sí, aquí está. 2 heridos y un desaparecido, oficial. Sí, 2. Jim Bailey estaba confundido. Su padre estaba herido. Su madre había desaparecido. Hay que detener la hemorragia. Correcto. Bien, déjame Se a mí. aferró a él todo lo que pudo, pero cuando el tornado amenazó con llevarse a ambos, prefirió salvar a su hijo. El paramédico Jeremy Walker fue uno de los primeros en llegar al lugar. El niño parecía conmocionado por todo lo sucedido y en verdad permaneció así casi todo el camino al hospital. Cuando el tornado dejó la carretera interestatal para dirigirse a la densamente poblada zona metropolitana de Oklahoma, más de 1 millón de personas quedaron a su paso. El paramédico de reserva de la Fuerza Aérea, Scott Brascom, y su familia se habían refugiado en el baño. Para muchos residentes de Oklahoma, un cuarto interno era su única protección. Con el tornado casi sobre ellos, Scott no pudo resistir una última mirada hacia afuera. Ahora, a 500 metros apenas, se acercaba una oscura pared de partículas punzantes. El ruido era ensordecedor. Salí y entonces vi eso, un remolino negro, una masa oscura. Era increíble. No podría encontrar las palabras para describir eso. Era una enorme pared bulliciosa. Pero el hogar de sus padres estaba en el posible paso del tornado. Cuando se refugiaron en el baño, pudieron oír el estruendo del tornado que se aproximaba a su casa. Fue algo como un tren de carga o el motor de un avión que aceleraba en el patio de nuestra casa. Era asombroso. No sabía si iba a tocarnos o si seguiría su marcha. Solo recuerdo que todos estábamos muy asustados. No se tiene control sobre nada de lo que está a punto de suceder. Y cuando se lo oye, uno se siente enfermo. Es algo difícil de explicar. A medida que el estruendo se aproximaba, se acrecentaban los gritos de Bobby y Cecilia Bogan.
Madre e hija experimentaban ahora toda la furia de la tormenta. Los helicópteros de las noticias seguían informando mientras las explosiones y los cortocircuitos hacían erupción en toda la ciudad. Regresemos al helicóptero. Incluso el Canal 9 dejó de transmitir. Es enorme. Las imágenes surgían con tanta rapidez que superaban a Gary England y su equipo de meteorólogos. Fue un día horrible. Hace 30 años que estoy en esta profesión y nunca vi nada similar. Siempre supe que un F-5 algún día azotaría a la ciudad, pero ignoraba que sería tan grande y destructivo. El F-5 seguía avanzando, dejando el sudoeste de Oklahoma City devastado. De las 50 casas nuevas del vecindario de los Simansky, ninguna quedó en pie. ¡Dixie! John Simansky fue lanzado a 15 metros de su casa. Ahora buscaba con desesperación a su esposa. ¡Dixie! El rastreador de tormentas Val Castor estaba atónito por la destrucción. El daño era increíble. Nunca había visto semejante destrucción. Había casas de ladrillo, totalmente destruidas, arrancadas de cuajo de sus cimientos. Los automóviles eran una masa de hierros retorcidos, imposibles de reconocer. Había ejes de vehículos en la calle. Había ladrillos y partes de casas, tablas y vigas. Todo tipo de escombros esparcidos por todo el lugar. ¡Madre! ¡Madre! Cuando pasó la tormenta, lo único que quedó en pie fue la bañera. Cecilia pronto advirtió que su madre, Bobby, no estaba a la vista. ¡Dixie! Oraba porque estuviese con vida. Mientras estábamos en el armario, procuré sujetarla. Cuando la casa desapareció a nuestro alrededor, no pude sostenerla más. ¡Madre! Pude oír maderas y vidrios que se rompían. Luego todo quedó en calma. Cuando levanté mi vista, todo había desaparecido. En la central de emergencias, Frank Bresch procuraba coordinar al personal de rescate en las zonas más afectadas. Llamaban de sus teléfonos celulares y no sabían desde dónde llamaban porque no había puntos de referencia, no había señales en las calles, no había casas, no había números en las casas. No quedaba nada que pudiera ayudarlos a identificar de dónde llamaban y dónde necesitábamos enviar las ambulancias. Mientras el tornado seguía avanzando hacia el nordeste, devastando las zonas adyacentes, los equipos de socorristas siguieron trabajando. Sabiendo que había gente que necesitaba tratamiento médico inmediato, el paramédico Steve Sawyer corrió por su vecindario intentando ayudar como pudiera. Había avanzado menos de 500 metros cuando oyó a una mujer gritando. Estaba de pie en los restos de su casa y señalaba un colchón cubierto por madera y escombros. La mujer dijo que su pequeña hija estaba atrapada allí. Se la podía oír llorando allí. Estaba aterrada. Todos sabemos que cuando se oye a un niño llorar es un buen indicio. Cuando lloran significa que están respirando, que su corazón está latiendo. Hay que preocuparse cuando dejan de llorar porque algo sucedió, algo cambió. Sawyer la examinó en busca de lesiones y regresó a la niña a su madre, que aún estaba conmocionada. El tornado pasó a unos 60 metros de la casa de los Branscombe sin tocarla. Scott sabía que había un complejo habitacional en las cercanías donde podía haber más heridos. ¡Dixie! En toda la región, los ciudadanos desesperados buscaban a sus familias desaparecidas.
Dixie. John Szymanski finalmente localizó a su esposa Dixie. Cuando el tornado los embistió, su fuerza la succionó, arrojándola a 20 metros de su casa. ¡Auxilio! No sabía si estaba viva o muerta. Cuando me acerqué a ella y le quité algunos escombros de encima, no respondía a ninguna pregunta. Cuando grité su nombre, no me respondía en absoluto. ¿Madre? Cecilia Bogan seguía buscando a su madre. ¡Madre! La halló bajo los restos de las paredes del baño. ¿Madre, estás bien? Oh, ¡que alguien me ayude! Cuando intentó liberarla, perdió el conocimiento. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Minutos después de que John descubriera a Dixie, la policía llegó al vecindario. El oficial dijo que una ambulancia estaba en camino. Ayudó a John a sacar a Dixie de los escombros y colocarla sobre el césped. ¡Ayúdenme! El pedido de ayuda de Cecilia Bogan finalmente fue oído por el paramédico Steve Sawyer. Ella había sobrevivido al tornado, pero su madre Bobby estaba bajo los escombros inconsciente. Sawyer pudo constatar que estaba malherida. Sabía que debía llevarla de inmediato al hospital. Estaba aterrada al ver a su madre así. Es una experiencia desgarradora. Se tiene un ser querido con el que se está hablando, riendo, e instantes después, esa misma persona agoniza. Había que liberarla. De acuerdo. Aunque Steve Sawyer lograra mantener a Bobby Bogan con vida, tenía que llevarla al hospital que estaba a 11 kilómetros de distancia. Pero los servicios de emergencia estaban saturados. Las carreteras estaban bloqueadas por los escombros y miles de personas estaban enterradas, esperando por ayuda. El 3 de marzo de 1999, un tornado F5 arrasó el corazón de Oklahoma, destruyendo vecindarios enteros. El rastreador de tormentas, Val Castor, había conducido más de 130 kilómetros, persiguiendo al tornado y enviando informes a Gary England del canal de televisión. Más escombros, sí. Un momento terrible. Cuando el tornado finalmente comenzó a alejarse de la ciudad, Castor se percató de la magnitud de la destrucción a su alrededor. Yo sabía que tenía que hacer mi trabajo y tenía que lanzar una alerta, enviar la información a Gary sobre el tornado. Teníamos amigos y parientes que vivían en Oklahoma City y en Moore. Yo intentaba hacer mi trabajo, pero al mismo tiempo me preocupaba por mis amigos y parientes, por cómo los afectaría. En su propio vecindario de Green Bear Lake, al sudoeste de Oklahoma, Steve Sawyer intentaba rescatar a Bobby Bogan. Estaba malherida, sus pulmones estaban llenos de sangre y fluidos. Los bomberos lo ayudaron a quitar los escombros de alrededor de Bobby y a colocarla sobre una camilla. Por desgracia, no podían ayudarlo a trasladarla al hospital. Sawyer estaba solo. Esperaba que llegara ayuda. Esperaba que llegara más ayuda. Ignoraba la magnitud del daño. Creí que era solo nuestro vecindario. Steve Sawyer estaba ahora en una carrera contra el tiempo. Sabía que no podría ayudar a Bobby mucho más. Por milagro, un conductor que pasaba, Gary Miller, se detuvo y le ofreció llevarlo al hospital. Miller estaba en camino a su trabajo en la escuela cuando pasó el tornado. El profesor ayudó a Steve y a Cecilia a cargar a Bobby en su camioneta. Con Sawyer arrodillado al lado de Bobby en la parte trasera, emprendieron el viaje. Gary England, atónito, no podía creer lo que veía. El azote del tornado terminaba tan pronto como había comenzado. Informemos. Algo está sucediendo. La tormenta principal se había disipado poco después de atravesar el corazón de Oklahoma.
pero el daño ya estaba hecho. Parecía que se había librado una guerra. Había lugares en los que solo habían quedado los cimientos. Automóviles que eran solo una masa informe. Aunque podíamos verlo, era difícil expresarlo. Dios mío, ¿esto pasó por aquí? ¿Cómo pudo suceder esto? Scott Branscombe llegó a uno de los lugares más afectados de Oklahoma. El gran tornado hizo impacto directo en un complejo habitacional en Moore. Había quedado completamente devastado. Había tablas, sillas, automóviles y ropas. Era increíble. Nunca había visto nada igual. Branscombe condujo 800 metros desde su casa en busca de sobrevivientes. ¡Hola! A los 10 minutos de iniciada la búsqueda, oyeron a alguien gritar. ¿Está bien? Scott comenzó a hurgar entre los escombros y halló a una anciana de espaldas. Muy bien. ¡Ey! ¡Ayuda! Pidió ayuda. Hay una mujer, hay que sacarla de aquí. Cuando Scott y los socorristas quitaron los escombros de encima de la mujer, descubrieron que las paredes se habían derrumbado a su alrededor. Muy bien, Mary. Pero estaba parcialmente protegida por su andador. Cuando cayó el andador, cayó encima de ella, formando un escudo y evitando que esa enorme pared y todos los escombros la aplastaran. Finalmente, Scott Branscombe pudo quitar el andador. Voy a colocarle un collar, ¿de acuerdo? Colocó un collar en su cuello para inmovilizarla. Me dijo que había estado en las 2 guerras mundiales, en la depresión, y que había visto a 13 presidentes, y dijo, sigue adelante y sácame de aquí, he pasado por cosas peores. La colocaron sobre una tabla y la llevaron a una zona de primeros auxilios que fue instalada en mitad de la calle. Podíamos oír las sirenas provenientes de todas las direcciones porque muchas zonas habían sufrido daños, pero sabíamos que estaban en camino. Estarían allí lo más rápido que pudieran porque la gente había avisado por teléfono celular y radio. Sabíamos que estaban en camino y que vendrían. A través de Oklahoma, miles de ciudadanos y socorristas avanzaban entre los escombros, buscando a familiares y amigos. John Szymanski había conseguido una ambulancia para su esposa herida. Dixie estaba inconsciente y su vida pendía de un débil hilo. Cuando la ambulancia llegó para atender a Dixie, me dijeron que tratarían primero a los pacientes más serios. Comenzaron a hablar con cada uno y decidieron que trasladarían a Dixie primero. Entonces supe que su estado era muy delicado. En la parte trasera de la ambulancia, John Szymanski ayudó a los paramédicos mientras intentaban estabilizar a Dixie. Estaba inconsciente, tenía el cuello roto. Su rostro estaba cubierto de sangre. John Szymanski temía que su joven esposa estuviera cerca del fin. En el centro de salud Hillcrest, unos 100 heridos llegaron en la primera hora por todos los medios posibles. El Dr. Dale Hoskins dirigió los servicios de emergencia. Comenzamos a recibir víctimas antes de que el tornado llegara a Oklahoma porque vinieron de las comunidades que están ubicadas al sur y en el acto. Fuimos conscientes de que estábamos frente a un desastre con víctimas múltiples. Cuando llegó, Dixie Szymanski estaba entre los pacientes prioritarios que requerían atención médica inmediata. Estará bien. Tratarán sus lesiones. John no podía hacer nada más por su esposa, excepto esperar que los médicos le dieran su pronóstico. Siéntese aquí. Traeré a alguien para que esté con usted. La camioneta con Bobby Bogan se abrió paso hacia el hospital en medio de los escombros. Steve Sawyer intentaba mantener a Bobby con vida. Sabía que su limitado equipo podía mantener poco tiempo a Bobby con vida. Le pidió ayuda a Cecilia. Le pedí que ayudara con los respiradores y también le dije que le hablara. El último sentido que se pierde es el del oído.
Sabía que su madre estaba allí. Su pulso aún era fuerte, pero su respiración en verdad estaba fallando. Con los sonidos del caos alrededor, avanzaban por carreteras intransitables con la esperanza de llegar a tiempo al hospital. Cuando llegamos, Steve bajó rápidamente y comenzó a darles toda la información que tenía sobre ella. Y la llevaron a la sala de emergencias, pero sabía que había dejado de respirar cuando la llevaron. ¿Qué tenemos? Parece un paro respiratorio. La fuerza del tornado había sepultado a Bobby bajo las paredes de su casa, dejándola inconsciente. Tenía fracturas en clavícula, nariz y varias costillas. Sus pulmones estaban llenos de sangre y fluidos. Había sufrido un paro respiratorio. Nunca recuperó el conocimiento. Seguía intentando que respondiera, le decía que resistiera, pero nunca respondió. A medida que la sala de emergencias colmaba su capacidad, el Dr. Dale Askins tuvo que lidiar con la creciente lista de trastornos tanto físicos como emocionales. Todos esos pacientes estaban traumatizados psicológicamente y también sufrían lesiones físicas. Estaban agitados, ansiosos, estaban atemorizados, cubiertos de lodo, todos tenían hemorragias por múltiples laceraciones y todo tipo de heridas. Luego de 4 horas extenuantes de búsqueda para procurar hallar sobrevivientes, el paramédico de reserva de la Fuerza Aérea Scott Branscombe recibió la orden de regresar a la base aérea de Tinker. Las vastas instalaciones militares se salvaron del desastre cuando el tornado viró a último momento. Tras las consecuencias del tornado, el ejército abrió sus puertas a la comunidad local, enviando equipos de búsqueda y rescate a las zonas afectadas por el tornado y brindando alimento y refugio a los sobrevivientes. Muy bien, de acuerdo, haremos lo siguiente. Se le asignó a Scott la tarea de asistir a varias víctimas del tornado. Miles habían perdido sus hogares. Cecilia Bogan recibió la noticia de que su madre sobreviviría. Para tranquilidad de Cecilia, fue llevada al hospital justo a tiempo. Mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos, cada vez que se despertaba, preguntaba dónde estaba y qué había sucedido. Yo volví a contarle la historia del tornado, que tenía los hombros y las costillas rotas, y ella no recordaba nada de lo que había sucedido. John Szymanski finalmente pudo ver a su esposa herida. Dixie apenas lo reconoció y no podía hablar. Su cuello fracturado estuvo inmovilizado durante 6 meses. Los médicos iniciaron un periodo de 13 cirugías en un intento por reconstruir su rostro. Estarás bien, cariño. Creo que fueron unos 160 puntos en su cabeza y esa fue la primera oportunidad que tuve de verla. Aún estaba cubierta por tierra y sangre. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 4 días después del tornado, el paramédico Steve Sawyer regresó al trabajo. Pero no sin antes hacer una visita sorpresa a Bobby Bogan. Fue un momento feliz, un momento muy emotivo, porque estaba con alguien que podría haber muerto, que podía no estar con su familia hoy. Y poder ser parte de esto fue una sensación maravillosa porque ayudé. Como consecuencia del tornado de mayo de 1999, el gobierno federal declaró a Oklahoma City y sus alrededores zona de desastre. Vecindarios enteros quedaron devastados. Se estima que 10,000 personas quedaron sin hogar. 1 millón de metros cúbicos de escombros quedaron esparcidos en una estela de destrucción de 43 kilómetros. Entre 30 y 40,000 vehículos quedaron dañados o destruidos. Casi 800 personas resultaron heridas.
hubo que lamentar 44 muertes. Curiosamente, el número de muertes del tornado más destructivo del país podría haber sido peor. El meteorólogo Gary England sabe que los que no cuentan con protección para tormentas tan destructivas pueden no volver a tener la misma suerte. Puede ser dentro de un año, puede ser dentro de 10 años, puede ser dentro de 50, pero volverá a suceder y la gente necesitará a dónde ir. Los que no tienen un plan están en serio peligro. Tanto Dixie como John sanaron de sus heridas. En diciembre de 1999 se mudaron a su nuevo hogar. Un año después, Dixie dio a luz a una niña, Maya. Para protegerse todos, construyeron un nuevo cuarto, un refugio subterráneo. Dixie sabe que la vida es un regalo. ¿Lo ves? Somos afortunados de estar aquí y disfrutar, dado que estamos vivos, pero no sabemos cuándo llegará nuestra hora. Los pobladores de Oklahoma aprendieron una vez más la lección. Una lección para todos nosotros. Versión en español, Palmera Record.